Bendiciones hermanos, una alegría una vez más poder compartir con ustedes y saludarlos desde Roma, Italia, para poder proseguir con nuestros estudios de la palabra de Dios, específicamente los 7 mensajes a las 7 iglesias que el Señor Jesucristo dictó al apóstol Juan en la isla de Patmos. Vamos a compartir en esta oportunidad el mensaje a la iglesia a Filadelfia y vamos a ir sin muchos preámbulos directamente a la lectura de la carta en el libro de Apocalipsis capítulo 3 desde el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para hacer una especie de breve, trasfondo de Filadelfia. Filadelfia fue una de las iglesias, o fue la iglesia en realidad más joven de las 7 a las cuales escribe el Señor. Fue fundada en el año 189 a.C. Por el rey Eumenes, que era rey de Pérgamo en esa ocasión, y en realidad la ciudad deriva su nombre del hermano de este rey, llamado Attalus II, llamado también como sobrenombre Filadelfus, porque había una relación muy fuerte y muy estrecha entre ellos, había una relación de gran fraternidad, obviamente, se llamaba hermano amoroso, por lo tanto, Filadelfia en esencia significa esto, ¿no? Amor fraternal. Como la mayoría de las ciudades que hemos visto, tenía su fundamento en una acrópolis, en alto, pero a diferencia, por ejemplo, de la iglesia que hemos visto 2 veces anteriores, la iglesia de Tiatira, antes que ser una especie de fuerte militar, en realidad esta iglesia, su lógica o su función, su propósito era convertirse en un ente misionero para transmitir y difundir la cultura y la lengua griega, y de hecho esto lo logró porque después de poco tiempo, ya para el año 19 o 20 después de Cristo, prácticamente había desplazado a la lengua lidia el lenguaje griego. Así que esta misión fue verdaderamente efectiva. En cuanto al territorio, era un territorio que tenía, muchos elementos de ceniza volcánica, lo cual hacía una buena producción de agricultura, y obviamente el énfasis estaba en el vino. Su dios fundamental o principal era el dios Dionisio, justamente el dios del vino, así que estaba muy favorecida la agricultura por este tipo de terreno, pero a su vez la parte negativa era que por ser zona volcánica habían muchos terremotos y continuamente la ciudad tenía que estar siendo evacuada por estos constantes sismos, ¿no? Se dice que hubo distintos sismos a lo largo de la historia. Fue destruida Sardis y después reconstruida, lo mismo Filadelfia, la Odisea, todas estas ciudades que estaban, cercanas unas de las otras. En cuanto a la iglesia, como hemos visto en los distintos casos, digamos que no hay no se tiene una idea clara de cómo se fundó o de cuándo se fundaron estas iglesias o quién las fundó, pero siempre resulta que llegamos al mismo indicio, que fue a través del ministerio de Pablo en Éfeso, según Hechos 19:10, donde dice que, todo el evangelio fue predicado en toda la región del Asia Menor. Así que se intuye que esta iglesia también fue parte
digamos, del desarrollo del ministerio de Pablo y fue resultado de este ministerio tan exitoso en todas estas regiones. Ahora, esta iglesia a lo largo de los años, esta iglesia de Filadelfia, históricamente se mantuvo hasta el siglo XIV, donde, digamos, los musulmanes invadieron toda esta región. Vamos ahora directamente a la palabra, digamos, a los versículos que vamos a ir detallando en este estudio. En el versículo 7 nos habla de la presentación, de la descripción que hizo el Señor de sí mismo, como lo hace en las otras iglesias. En esta ocasión Él se dice que es el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Esta descripción del santo es muy antiguo testamentaria, en realidad. Él no puede referirse a otro que no sea a Dios. Cuando se habla del santo a lo largo de la palabra de Dios, estamos hablando de la divinidad, estamos hablando del Dios único y verdadero. Así que vemos a lo largo de las escrituras, cuando vemos este concepto de santidad, nos estamos refiriendo específicamente a Dios. Dios es enteramente santo, su nombre es santo, su carácter es santo, su palabra es santa. Así que aquí Jesús está afirmando claramente su deidad, el santo. Esto lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, pero hay un detalle interesante que en el Nuevo Testamento Cristo es proclamado santo, el santo, sea en las ocasiones de su nacimiento, sea en la ocasión de su muerte y sea también en la ocasión de, digamos, su ministerio eterno como sacerdote. En Lucas 1:36, recordemos la anunciación del ángel Gabriel, y él dice a María: el santo ser que nacerá de ti será llamado santo, será llamado Hijo del Altísimo. Después vemos en su muerte, cuando vemos el Salmo 16, que es un salmo mesiánico, habla de que Dios no permitirá que su santo vea corrupción, hablando del Mesías. Y también en su ministerio de Hebreos 7:26, su ministerio sacerdotal, dice que es un santo sumo sacerdote, de tal manera que se reafirma a lo largo de la palabra la santidad del Señor. Y es curioso que este proclamado santo, en esta presentación en su carta a la iglesia, digamos, lo está diciendo a una iglesia a la cual no se le reprende, a la cual no se le da ningún castigo o ningún juicio. Por lo tanto, es probable que estos creyentes están mostrando ese carácter y esta santidad, es decir, estaban caminando los de Filadelfia en la santidad de Jesús, santidad que había sido reconocida aún por los demonios, ¿no? Recuerden que cuando Jesús pasó por Capernaum, se levantaron los demonios y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Sé quién eres, nos has venido para torturar antes de tiempo, sabemos quién eres el santo, el Hijo del Altísimo, el santo de Dios. Así que Jesús caminó por esta tierra también mostrando y declarando su santidad, y lo reafirma en su carta a la iglesia de Filadelfia. Y repito, los creyentes aparentemente estaban teniendo esta cualidad, estaban caminando en santidad. También dice que es el verdadero. Esta es otra presentación. Esta palabra quiere decir de aquello que no solo tiene el nombre y la semejanza, sino la naturaleza propia. Habla de algo genuino, habla de algo que corresponde a su nombre. Recuerden que la iglesia de Sardis tenía un nombre que parecía bueno. Tienes nombre de que eres algo, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En este caso, esta palabra verdadero quiere decir algo real, genuino, algo verdadero, algo que corresponde a su propio nombre. Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, así que Jesús presenta esta cualidad. Él es verdadero en todo lo que dice y en todo lo que hace. Esta es la cualidad del Señor Jesucristo. Y él mismo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Obviamente mostrando el Hijo también el carácter santo, el carácter y cualidad del Dios Santo. Así es como se presenta Jesús. Dice que él tiene la llave. La llave es algo que representa autoridad, lo vemos a lo largo de la Biblia. Vemos que Cristo aún da las llaves del reino a sus embajadores, comenzando por Pedro. Este término específico de llave, o de la llave de David, que él menciona aquí en Apocalipsis 7, hace mención a Isaías capítulo 22.
En Isaías 22, del 20 al 25, se habla de este personaje, este Eliakim, que recibe las llaves de David como primer ministro del rey, de tal manera que él es el que tiene el acceso, puede permitir o negar el acceso al rey, a sus tesoros y a sus cámaras reales. Así que esto en figura nos habla de la entrada al reino mesiánico, nos habla de que Jesús tiene autoridad y es a través de él que se puede entrar a este reino, es a través de Jesús que se puede tener acceso al Padre. Él es el quien decide quién entra y quién no entra al reino, porque él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que aquí nos habla claramente de ese ministerio de Jesús, de ser la única vía al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre en el cielo en el cual podamos ser salvos sino el nombre de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación. Lo dijo Pedro en Hechos capítulo 4. Así que Jesús, que es el autor de esta carta, que es el Dios santo, el Dios verdadero, el Dios soberano, no tiene nada que discutir, digamos, nada que reprender o condenar a esta iglesia que evidentemente está caminando en santidad, evidentemente está caminando en la verdad y tiene, digamos, las puertas abiertas al cielo, a la redención. Y esto es alentador en realidad, porque no hay, digamos, no hay indicio, y es claro para todos nosotros que no existe una iglesia perfecta, no existe un pastor perfecto, no existe un creyente perfecto, pero sí existen creyentes y fieles que caminan en la verdad, tratan de ser creyentes fieles, tratan de ser creyentes que caminan y buscan la santidad. A estos creyentes Dios les abre esta puerta del reino y de todas sus bendiciones. El Señor los elogia. Yendo adelante en este estudio, en el versículo 8, viene el elogio y dice: yo conozco tus obras. Esto claramente Jesús lo hemos visto, lo dice a todas las otras iglesias, hablando de su omnisciencia. El Señor ve todo, conoce todo, escucha todo, escudriña la mente, escudriña el corazón, nada puede escaparse de él. En este caso, él está viendo lo que pasa con la iglesia fiel, que es la iglesia de Filadelfia. Dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. El concepto de puertas abiertas se encuentra también a lo largo de la Escritura. Los estudiosos bíblicos van a concordar en esto. Esta puerta generalmente habla de oportunidades misioneras, de oportunidades para el ministerio, para el evangelio. Pablo lo dice claramente a los corintios, habla y pide que oren por él. A los mismos colosenses le dice: orad para que el Señor abra puertas para la palabra. A los colosenses le dice que en Troas ha encontrado grande puerta, una puerta grande y eficaz. Es decir, siempre se habla en este sentido en la palabra, en el sentido de oportunidad para transmitir las Escrituras, para predicar el Evangelio. Así que Jesús le dice que ha abierto esta oportunidad a esta iglesia fiel, a esta iglesia que camina en la verdad, que camina en la santidad. Dios le abre puertas. Así que vayamos captando estos detalles. Vimos al inicio de su historia que Filadelfia tenía este llamado, ¿no? Este llamado de, entre comillas, ser misionero o evangelizar, transmitir su cultura, transmitir sus conceptos, sus principios. Esta vez vemos que Jesús está haciendo como un paralelo, diciendo que le abre las puertas, y es decir, los constituye un lugar misionero, un lugar para transmitir la cultura del reino, por cuanto están siendo fieles. Habla también aquí esto de las puertas, de una entrada segura al reino milenial. Recuerden que ellos sufrían persecución, sobre todo los judíos, quienes decían que no se podía entrar al reino sino a través de ser precisamente judaizados. Negaban a los gentiles esta posibilidad de ser salvos, de entrar al reino de Dios. Sin embargo, Jesús abre las puertas. ¿Por qué? Porque dice, y una de las características que vamos viendo aquí, que es porque tienes poca fuerza. Es interesante aquí esta palabra dunamis, pero es la palabra fuerza o poder. Pero aquí no se trata de decir que era una iglesia débil, que era una iglesia que tenía problemas espirituales, sino que en realidad eran pocos, era un puñado de gente, era un grupo pequeño, era una iglesia pequeña, no era una mega iglesia, y por lo tanto su poder, su influencia era
pequeño. Ahora, esto de grupo pequeño, sin mencionar ninguna cosa negativa respecto a iglesias de distintos tamaños, medianas o muy grandes, pero es consistente con lo que sabemos acerca de la promesa de Dios respecto al diseño de su propia iglesia, ¿no? Él llamó a la iglesia manada pequeña, y el mismo Pablo dijo que Dios escogió a lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, para digamos, avergonzar a lo fuerte. Así que aquí está hablando de que esta iglesia era fuerte en su pequeñez como número, pero era fuerte espiritualmente. Así que eran verdaderos adoradores, verdaderos amantes de Cristo, se aferraban a la verdad y eran obedientes como iglesia, y eran fuertes espiritualmente. Y el segundo elogio es que ha guardado su palabra. Has guardado mi palabra. Tienes poca fuerza, pocos números, pero has guardado mi palabra, has obedecido mi palabra. Aquí estamos hablando de la marca verdadera del creyente. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Así que ellos han guardado su palabra, no han negado el nombre del Señor. Esto es el otro dato. Aquí no has negado mi nombre. Aquí cuando se habla del nombre, se habla de que es la suma del carácter, la suma de todo lo que el Señor es. Así que ellos eran fieles en no solamente no negar al Señor en cuanto a quizás la persecución, pero no negarlo tampoco con las obras. Recuerden lo que dice Pablo a Tito. Él dice que algunos profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, con su testimonio están negando todo lo que están hablando. Y ese es digamos, un defecto muy particular, aún en nuestros tiempos, de muchos creyentes, ¿no? Que profesan a Dios con su boca, hablan, aún quieren testificar, pero su testimonio, digamos, niega lo que ellos están diciendo. No están viviendo en santidad, no están viviendo en la verdad de la palabra, no están siendo fieles al Señor, y entonces es, digamos, el contrario de lo que está diciendo aquí el Señor a esta iglesia. Los está elogiando porque han guardado su palabra, porque han sido fieles y porque no han negado su nombre. Y dice que Él ha puesto delante de ellos una puerta abierta para poder transmitir el mensaje, para poder ser un centro de misiones en todo caso. Vemos siempre que el éxito se mide sobre todo en nuestros tiempos, se mide por el número, se mide por las cantidades, por los edificios, por las multitudes, pero esta es una iglesia que está caracterizada por el poder espiritual, por la obediencia y por la lealtad al Señor, por su paciencia, por su perseverancia. Yendo adelante vemos el versículo 9, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, vemos que es obvio desde el libro de los Hechos que los que perseguían fundamentalmente al inicio de la iglesia a los cristianos no eran los romanos, sino que los que incitaban, los que provocaban los tumultos eran los judíos que querían, digamos, oponerse, los judaizantes. La comunidad local judía era la que, digamos, provocaba al inicio todas estas persecuciones a la iglesia. Ahora, aquí no está diciendo que no son judíos de sangre, no está diciendo que no son ceremonialmente hablando judíos, pero no eran judíos espiritualmente hablando. Y esto lo explica Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, y lo deja claro en el versículo 28, donde dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino que lo es el que lo es en el interior. No es la circuncisión exteriormente, sino es judío el que es en lo interior. La circuncisión es en el corazón, es en el espíritu, no en la letra, dice Pablo a los romanos. Así que concuerda con lo que Jesús mismo, en sus enfrentamientos con los fariseos, con los líderes religiosos de su tiempo, decía, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo. No sois de Dios, le decía el Señor a aquellos que se creían los, digamos, representantes de Dios en la tierra. Así que la persecución venía a los judíos, pero dice que ellos no lo son, no son judíos, mienten, porque no están, a lo que se refiere es que no sirven verdaderamente a Dios y están mintiendo.
es lo que pasó también en la iglesia de Esmirna, que había esta persecución por parte de los judíos. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que abrazar la herejía de muchos, aún en nuestros tiempos, de que ahora las promesas para Israel, visto que ellos negaron al Señor y no lo recibieron, ahora todas las promesas pasaron a la iglesia y ahora la iglesia es Israel. Esta es una herejía muy común, porque vemos a lo largo de la Escritura que Dios no ha terminado con Israel, no ha retirado sus promesas de Israel. Sus promesas para Abraham fueron concluyentes y fueron incondicionales, y como vimos también en el año pasado en algunos estudios, sea la iglesia que Israel tienen distintos orígenes, distinta misión y distinto destino. Por lo tanto, la iglesia no es Israel. Israel, digamos, se mantiene en la órbita de las promesas de Dios, y vendrá un tiempo, como dice aquí también, dice que vengan, yo haré que vengan estos de la sinagoga de Satanás, estos que no son verdaderos judíos, que no son verdaderamente siervos de Dios. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí nos habla de que los enemigos de la iglesia en algún momento adorarán junto a ellos, y esto de alguna manera, por algunas, digamos, ideas de algunos libros, se ve que, por ejemplo, Ignacio, obispo de Antioquía, escribió en una carta a Filadelfia, aludiendo justamente que algunos judíos de los que habían, digamos, atacado y de los que se oponían a la iglesia, se habían convertido y habían, digamos, se habían arrepentido y habían, digamos, hecho paces con la iglesia. Este es un caso que se ve, digamos, históricamente, y que va a tener un cumplimiento obviamente en la palabra de una manera tremenda cuando dice Pablo a los romanos. Pablo, recuerden, pasó 3 capítulos explicando justamente el propósito de Dios con Israel y el cumplimiento de sus promesas incondicionales, diciendo al final de cuentas que todo Israel será salvo. Así que, como dice la palabra también en Romanos, a través de la iglesia Dios va a provocar a celos a Israel, pero finalmente todo Israel llegará a conocer que el Señor, como dice aquí, que yo los he amado. Así que esto es muy, muy interesante. Vamos al versículo 10, que es uno de los versículos también más controversiales en la Escritura, en el libro de Apocalipsis. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Has guardado la palabra de mi paciencia. Es interesante, aquí está hablando al verdadero creyente, al que ha perseverado, al que ha caminado, como hemos visto, en santidad, buscando la verdad. Y aquí vemos que el Señor promete a este verdadero creyente, a esta verdadera iglesia, guardarla de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero, y que esta prueba, dice específicamente, va a probar a los que moran en la tierra. Ahora, cuando habla de los que moran en la tierra, no incluye a todo el mundo, en el sentido de que cuando en la Biblia se habla de los moradores de la tierra, sea en el Nuevo que en el Antiguo Testamento, se está refiriendo siempre a los incrédulos. Así que la prueba que va a llegar sobre la tierra, lo que vamos a ver que se refiere claramente a la hora de la gran tribulación, siempre se refiere a los incrédulos. Va a ser algo mundial referido a los incrédulos. Viene para los moradores de la tierra, incrédulos, pero no para la iglesia fiel. Aquí es, repito, una alusión a la gran tribulación, y es cuando el Señor nos está hablando de la semana 70 de David, nos está hablando de todo el proceso del libro de Apocalipsis capítulo 6 hasta el 18, nos está hablando de una secuencia de sellos, trompetas y copas que vienen sobre la tierra para traer juicio sobre la tierra, juicio sobre los moradores de la tierra, que repito, se refiere a los incrédulos. Aquí nos habla que el Señor nos va a guardar de esta hora. Les está prometiendo liberación, les está prometiendo ser exentos de esa prueba. Ahora, es interesante que el Señor no está diciendo, bueno, ya que has obedecido, ya has perseverado, has soportado, como recompensa te voy a meter en la gran tribulación y te voy a proteger en la gran tribulación. No parece algo que fuera muy cercano a una bendición, ¿no? Te guardaré, dice, de la hora de la prueba. Te guardaré de ella. Aquí
Aquí estamos hablando obviamente de lo que nosotros hemos sostenido, del rapto, del arrebatamiento pretribulacional, o sea, antes de el desatarse de todos los juicios de Dios en la gran tribulación. Gramaticalmente la frase en el griego quiere decir fuera de. No puede significar que Dios te va a proteger a través de la prueba. Y esto es, más allá de la gramática, tiene una lógica, porque los creyentes que viven durante ese tiempo no van a ser protegidos, van a morir. Los creyentes van a ser asesinados. Así que, y eso se ve después cuando aparecen las almas de estos creyentes en Apocalipsis capítulo 7. Así que Dios te va a guardar, Dios va a guardar a estos creyentes fieles fuera de la gran tribulación. Y esta frase, su único otro uso en la Escritura es en Juan 17:15, donde dice claramente, cuando el Señor está orando al Padre, dice que Él está orando para que el Señor los guarde del maligno. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Es la misma frase, guardar, ¿no? Mantenerlos fuera de. O sea que esto significa que el Señor no le está pidiendo a Dios que nos ponga en manos del maligno y nos proteja allí en las manos del maligno. Él está orando para que Dios nos saque de las manos del maligno, igualmente como a esta iglesia la saque fuera de la gran tribulación, lo mantenga fuera de esta prueba que va a venir sobre los moradores de la tierra. Así que les está hablando de guardarlos de ese tiempo de la prueba, porque ese tiempo de prueba está relacionado con el concepto de la ira de Dios. Apocalipsis 6:17 dice: el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y en 1 Tesalonicenses 10 dice que nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que esta es la promesa para la iglesia, estar libres, ser liberados de la ira venidera. Y lo dijo también Pablo a los Colosenses en el libro de 1 Colosenses 5, en el capítulo 5, versículo 9, dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que obviamente aquí el Señor en este pasaje de guardarnos de esta prueba, de guardar a esta iglesia de esta prueba, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, que es un tema que hemos de alguna manera tratado el año pasado. Quizás se pueda volver a profundizar más adelante. Lo cierto del caso es que nunca en la Biblia se dice a la iglesia que se prepare para la gran tribulación. La iglesia, según nuestro entender, será guardada de este hecho. Yendo adelante, vemos el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Aquí está la exhortación para la iglesia. Le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que vemos que el Señor viene pronto. Ahora, esto es un dicho muy evangélico, muy cristiano. El Señor viene pronto y tenemos que prepararnos. Ahora, esta palabra pronto no necesariamente se está hablando de un hecho inmediato. Se está hablando de un hecho repentino, que es otro de los significados que tiene esta palabra en la lengua original, y que de alguna manera un poco se ha olvidado o se ha dejado de lado. Aquí está hablando de algo repentino, algo que tiene que ver con la inminencia, que puede suceder en cualquier momento. El Señor puede venir, lo sabemos, en cualquier momento, y vimos también en el pasado lo que es la doctrina de la inminencia. No hay ningún evento previo a la venida del Señor a buscar a su iglesia. El Señor puede venir repentinamente y va a venir repentinamente, puede venir en cualquier momento, y por eso hay que estar preparados, como evidentemente lo estaba esta iglesia de Filadelfia, una iglesia que caminaba en santidad, que caminaba en la verdad. Les exhorta y le dice: retén lo que tienes. Aquí simplemente nos habla de mantenernos firmes. Esta iglesia se tiene que mantener firmes, y lo hemos dicho algunas veces y lo dice la palabra de Dios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está hablando de que Filadelfia no se debe apartar de su fundamento sólido, debe mantenerse haciendo las cosas que tiene que hacer, evangelizando, haciendo misiones, ¿no? He puesto delante de ti una puerta abierta. Confiar en Dios, confiar en la fuerza que Dios le ha dado, confiar en la fuerza de Dios, confiar en el poder del Espíritu Santo, y mantener, como hemos visto también, fidelidad a Jesús. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Debe la iglesia de Filadelfia mantenerse en esta fidelidad, mantenerse firme, retener lo que ha logrado, lo que tiene. Dice: para que nadie te tome tu corona. Ahora, cuando habla de esta corona,
habla de algo que ya lo tienen, que nadie te lo quite. No es algo que van a recibir, es algo que ya tienen. No está hablando de salvación en este caso, está hablando de los premios, está hablando de los galardones. No podemos perder la salvación, pero podemos perder la recompensa. Recuerden a Pablo diciendo: yo golpeo mi cuerpo, es decir, me pongo a disciplina yo mismo, porque no vaya a ser que, habiendo sido heraldo para muchos, ahora yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? En 1 Corintios 9:7 lo dice esto Pablo, hablando claramente de las recompensas celestiales. Así que podemos ser obedientes al Señor y estar literalmente acumulando premios, acumulando tesoros. Lo dice 2 de Juan en el versículo 8, es un versículo interesante en este respecto. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así que esto es interesante, es posible, y de esto está hablando el Señor. Recuerden que Esaú perdió su lugar ante Jacob, Moisés, por su acción en Meriba fue reemplazado por Josué, Rubén perdió su lugar ante Judá. O sea que es un concepto que está también en la palabra de Dios, el hecho de poder perder el fruto de lo que hemos conquistado, es decir, nuestros premios, nuestros galardones que hemos acumulado. Ahora habla de la promesa también, y es la promesa que hace el Señor yendo adelante en el versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad Jerusalén y mi nombre nuevo. Cuando habla de columna, habla de algo firme, pero antes de columna dice que el que venciere, ¿no? Ahora hemos visto que esta es una terminología bastante usada por el Señor en Apocalipsis. Son las promesas a los vencedores. ¿Y quiénes son estos vencedores? Siempre nos hacemos la pregunta a la luz de lo que dice el mismo Juan, el mismo apóstol Juan en 1 de Juan 5:5, dice que el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y después también dice en 1 de Juan 4:4, vos sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí Juan está indicando que para ser vencedor, uno lo es por medio de su relación con Dios, el que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Mayor es el que está en nosotros, porque somos de Dios, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí está hablando de una relación. A través de la relación con Dios es que uno se convierte en vencedor, por haber confiado en Cristo, por haber confiado en su sacrificio y por haber permanecido en la fe, inquebrantables, aún incluso hasta la muerte. Y a esto, dice, Dios les va a hacer columnas. Las columnas significan lo estable, lo permanente. Recuerden, en la historia de Filadelfia, los continuos terremotos hacían que la gente huyera y no estuviera siempre en este asunto de la inestabilidad, porque obviamente lo único que quedaban eran las columnas cuando volaban todas las piedras con esos fuertes terremotos. Así que aquí está hablando de un lugar permanente, de un lugar inamovible en el cielo. Y esto representaban pues las columnas. Dice, nunca más saldrá. El vencedor tendrá un lugar de permanencia y estabilidad con Dios, en contraste con un lugar que no es seguro, ¿no? Como en el caso de ellos. Estaban allí, vivían allí en Filadelfia, pero por esto de los terremotos no era seguro. Aquí está hablando de algo inconmovible. Está hablando de un lugar permanente y estable con Dios. Van a ser columnas en el templo de Dios. Ahora, en segundo lugar, dice que va a escribir el nombre de mi Dios. Voy a escribir el nombre de mi Dios. Esto y todos estos datos del nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén, mi nombre nuevo, está hablando de marcas de intimidad. Está hablando de marcas de posesión, de propiedad. Está hablando de la relación eterna que el creyente va a tener con Dios. Va a estar sellado, va a estar para siempre unido al Señor, como dice la palabra, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que está hablando de todo este sentido de pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Él, y cuando habla de la Nueva Jerusalén, está hablando y está indicando nuestra ciudadanía eterna. Todo esto
habla de intimidad, repito, posesión, propiedad. Seremos eternamente del Señor. Y la exhortación final aquí a la iglesia de Filadelfia es: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La hemos visto en las demás iglesias también lo mismo. Hemos dicho como premisa de este estudio que las iglesias representan no solamente a iglesias que existieron, como la de Filadelfia, la de la Odisea, la de Tiatira, etcétera, que verdaderamente existieron en su tiempo y son mensajes referidas y dirigidas a ellas, pero también son mensajes para todas las iglesias, plural. El Espíritu está hablando a las iglesias. Y también dice: el que tenga oído. Cada creyente, todo aquel que tiene oído, todo creyente es también el receptor de este mensaje del Señor, de estas exhortaciones, de estos elogios también, pero de estas exhortaciones y también aún de las advertencias que el Señor refiere a cada una de las iglesias. A esta iglesia que tenía poder, poco número, pero poder espiritual, tenía obediencia, tenía perseverancia, el Señor le abrió las puertas. Le abrió las riquezas del reino, le abrió las puertas para ser usadas en la evangelización, en la misión, y el Espíritu del Señor los condujo al reino. Dios les promete ser aún guardados también de la prueba final que viene sobre la tierra. La pregunta, para ir concluyendo, es: nosotros estamos identificados con Filadelfia, nos identificamos verdaderamente con esta ciudad, con esta iglesia de esta ciudad, en cuanto a, digamos, la representación que hace el Señor de sí mismo, es decir, en cuanto a la santidad nos estamos identificando, en cuanto a la verdad, en cuanto a la obediencia, el guardar su palabra, el guardar su fe y no negar su nombre, es decir, vivir verdaderamente como el Señor lo ha determinado, como el Señor lo demanda. Nos identificamos con una iglesia que es leal y que tiene la fuerza de Dios, que tiene las fuerzas espirituales, que está llena del Espíritu Santo. Esta es la pregunta, digamos, más que una exhortación en esta ocasión. El Señor, santo, verdadero, soberano, el que tiene las llaves, el que es todopoderoso, habla a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, que no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia fiel. Y Dios le dio el privilegio de ser puerta para el Evangelio. Les dio la promesa de librarlos de la gran tribulación, de venir además pronto para llevarlos al lugar que Él ha preparado. Y esta es entonces la bendición de una iglesia fiel. Filadelfia representa la iglesia misionera. Si vemos los avivamientos a lo largo de los años, alrededor del siglo XVIII y en adelante, cuando nacen todos estos grandes movimientos misioneros modernos, podemos de alguna manera reflejar en un sentido la representación de la iglesia de Filadelfia en este tipo de iglesias. Representa, repito, Filadelfia, la iglesia misionera. Ahora, el Señor nos está llamando como creyentes a ser como Filadelfia. Seguramente los creyentes se identifican con Filadelfia. Cuando algunos por ahí preguntan: ¿y con cuál iglesia del Apocalipsis se identifica? Yo soy Filadelfia porque el Señor nos va a guardar, nos va a proteger. Bueno, esperemos que el Señor, digamos, nos vea también de la manera en la cual nosotros mismos nos vemos. Hay una de las características en estas iglesias, y es que cada una de ellas tenía, o la mayoría de ellas tenía, una visión particularmente equivocada de ella misma, ¿no? Recuerden la iglesia anterior, la iglesia de Sardis, decían que ellos se veían como que eran muy especiales. Tienes un nombre, tienes el nombre de que vives, pero están muertas, estaban espiritualmente mal a los ojos del Señor. En este caso, si nosotros nos identificamos con Filadelfia, verdaderamente tenemos que caminar como el Señor lo establece aquí, en santidad, en la verdad, en guardar su palabra, en mantenerse leales y fieles al llamado del Señor. Que verdaderamente el Señor encuentre muchas iglesias Filadelfia de los que estamos oyendo, de los que están, digamos, recibiendo el mensaje, que estemos caminando como aquí el Señor lo indica, y de lo contrario, si no es así, que sea una exhortación también para volver a estos pasos, para mantenernos en lo que el Señor está aquí demandando,
a Filadelfia, que estaba caminando bien, el Señor le dijo simplemente que retenga lo que tiene. Si estamos andando bien, retengamos lo que tenemos de parte del Señor, retengamos esta vida de fidelidad, y si no es así, es tiempo también de buscar el arrepentimiento y caminar en los caminos que el Señor nos ha trazado. Cerramos pues así el libro de Apocalipsis en esta parte, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, y la próxima vamos a concluir con los mensajes de las iglesias. Vamos a hablar de la iglesia de la última iglesia, que en este caso es la iglesia de Laodicea. Así que los dejo con una bendición del Señor, que el Señor los guarde, los proteja, que la gracia de Él esté siempre con ustedes, y un abrazo a la distancia desde aquí de Roma, Italia. Dios les bendiga grandemente.